Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Ese es el tema 28 acerca de las bienaventuranzas en su quinta parte. Y continuamos hablando acerca de la bienaventuranza de los misericordiosos. En el video anterior estudiamos acerca de mostrar misericordia a las personas que están en necesidad, acerca de dar nuestros bienes a esas personas que están en necesidad. Y ahora vamos a hablar acerca de mostrar misericordia a aquellos que nos ofenden y mostrar misericordia a aquellos que no conocen al Señor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta última oración es un gran desafío que nos dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la manera en que Cristo nos perdonó? ¿Cuál es esa gran manera que Él nos perdonó siendo sus enemigos, estando lejos de Él, estando separados de Él, ofendiendo su nombre, ofendiéndolo a Él con nuestros actos y nuestros hechos, y aún después de conocerlo, cuando le fallamos y venimos a Él en arrepentimiento, Él nos perdona? De esa manera en que el Señor nos perdonó infinitamente, abundantemente, así también tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Si tenemos queja contra alguien, tenemos que perdonarlo, porque Dios nos ha perdonado demasiado, mucho más de lo que nos pudieran hacer a nosotros. Y vamos a lo que nos dice la palabra en Lucas 23, versículo 24. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En el momento en el que estaban haciendo daño al Señor Jesús, en el que le estaban crucificando, que le estaban azotando, que lo estaban hiriendo de muchas formas, el Señor solo decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no estaba mostrando odio, no estaba mostrando rencor, estaba mostrando su gran amor, como siempre lo hizo. Estaba pidiendo al Padre misericordia por esas personas que no sabían, que no entendían a quién en verdad le estaban haciendo daño. Como siempre, su ejemplo es el más grande. Y vamos a otro ejemplo de mostrar misericordia, que está en 1 Samuel 24, en los versículos del 4 al 6. Pero para poner en contexto, primeramente tenemos que recordar que este pasaje nos habla acerca de Saúl y de David. Sabemos que Saúl le tenía envidia a David por lo que él empezó a hacer, le tenía temor a David por lo que David podría hacer. Entonces él quería matar a David, él quería hacerle daño a David, y buscó de todas las formas hacerle daño a David. Pero entonces sucede lo que nos dicen estos versículos. Dicen: entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová: He aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. En el momento en el que David pudo vengarse, pudo acabar con la vida de Saúl, que estaba buscando matarlo, él decidió perdonarlo, y él se sintió mal incluso de cortar la orilla del manto de Saúl, porque él sabía que Dios había escogido a Saúl, que Dios había ungido a Saúl, y que si él le hacía daño a Saúl, también le iba a hacer daño, también iba a ofender, iba a pecar contra Dios. Este es un gran ejemplo de misericordia, porque vemos que Saúl le hace una gran persecución a David,
Sin embargo, él le perdona, él muestra misericordia a Saúl. Así como vemos que el Señor le muestra una gran misericordia a David en momentos que él falló, para que él pueda mostrar esta misericordia también a los demás. Y vamos a otro ejemplo que nos da la palabra en Génesis 50, del 18 al 20. Y nuevamente hablando del contexto de este pasaje, nos habla acerca de los hermanos de José. Y de José, sus hermanos le querían matar, le vendieron, se olvidaron de él porque le tenían envidia, porque lo odiaban y quisieron que su hermano muriera, que su hermano se perdiera. Pero sabemos que esto no pasó así. Entonces sucede lo que nos dice este versículo, que dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando José había sido bendecido por Dios, había sido llevado por Dios hasta un puesto de autoridad, hasta un puesto muy importante en aquel tiempo, y cuando él tuvo la oportunidad de vengarse, de acabar con sus hermanos que le habían hecho tanto daño, y que ellos tenían miedo y se presentan a él como sus siervos, José les dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Hablando acerca de que no los iba a castigar, de que no les iba a hacer daño, de que el mal que ellos pensaron contra él, Dios lo encaminó a bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy presente. Esta frase que dice José en ese momento: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Cuando vamos a querer mostrar nuestra propia justicia, nuestra venganza hacia una persona que nos ha hecho daño. Incluso cuando vemos a alguien que es visiblemente pecador, que está alejado de Dios, que no conoce a Dios, no estamos en el lugar de Dios, no estamos en un lugar superior a ninguna persona como para juzgarla, para hacernos a un lado de ella, como hacía el fariseo en su oración cuando estaba cerca del publicano, que le pedía a Dios y le daba gracias a Dios por no ser como ese publicano que cobraba impuestos. Él le daba gracias a Dios por no ser como él y no se acercaba a él. Esto no es lo que un creyente, lo que un discípulo del Señor tiene que hacer. Tiene que mostrar misericordia a los pecadores, predicándoles el Evangelio, predicando el Evangelio tal como es. No mostramos misericordia cuando no le hicimos nada, cuando no le advertimos a nadie que está en su condición de pecador acerca del Evangelio, cuando no mostramos la buena noticia, cuando no mostramos la condición del hombre. No estamos haciendo un bien, estamos haciendo mal, porque estamos viendo la difícil situación del otro y no estamos teniendo compasión. Tenemos que mostrar misericordia también, predicando la palabra, predicando el Evangelio. Pero nuevamente viniendo al caso de este versículo, que José les dice: no temáis, no estoy yo en el lugar de Dios. Él perdona a sus hermanos por lo que le hicieron, porque Él tiene en cuenta lo que Dios ha hecho. Él tiene en cuenta que toda la aflicción, que todas las pruebas por las que sus hermanos le llevaron, Dios lo guardó en medio de todo. Así también a nosotros el Señor nos ha bendecido, nos ha perdonado. Y como decía el anterior pasaje, debemos perdonar y amar como Él nos amó. Y finalmente vamos a lo que nos dice la palabra en 1 Pedro 3, versículos del 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nuevamente, y no tenemos que confundir lo que es la mansedumbre con el mostrar misericordia.
La mansedumbre es no reaccionar con ira hacia la ofensa de otra persona, pero mostrar misericordia es no reaccionar con ira y buscar ayudar a esa persona, aunque nos haya hecho daño, aunque nos haya hecho cualquier cosa. Tenemos que mostrar misericordia, no devolver mal por mal, no vengarnos, sino bendecir a esas personas. Es el gran desafío que nos muestra la palabra, pero es que conociendo el gran amor del Señor Jesucristo por medio del Evangelio, ¿cómo es que no vamos a mostrar misericordia a los demás? Y nuevamente tenemos que recordar y tener ahí presente esa frase de José: no estamos en el lugar de Dios. En el lugar en que nosotros estábamos antes de que el Señor nos rescatara, era igual o peor que aquellas personas que nos hacen daño, que aquellas personas que no conocen al Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vemos a alguien que está haciéndonos mal, o a alguien que no está viviendo para el Señor, tenemos que verlo con misericordia, porque Él vive como nosotros vivimos en otro tiempo. Él está pasando por lo que nosotros pasamos, por todas esas dificultades y ese absurdo que es la vida sin Dios. Por eso están pasando las personas que son pecadoras. Por eso tenemos que mostrar misericordia, predicarles la palabra y pedirle a Dios por ellos, porque ellos son como nosotros fuimos alguna vez. Por eso somos llamados a tener misericordia de los demás, por el gran amor que nos tuvo el Señor una vez y para siempre. Amén. Y bueno, para cerrar me gustaría dar un par de frases del hermano Charles Spurgeon, el gran predicador que hubo hace un tiempo. Y él decía: posiblemente cuando ustedes también caigan en la depresión, como podría suceder, pueden recordar esas palabras escarnecedoras y esas expresiones ásperas que ustedes usaban en relación a otros. Cuando crecemos mucho, puede ser que el Señor nos abata y nos alegremos con cualquier ratonera donde podamos ocultar nuestras cabezas. Una frase muy fuerte, muy contundente. Y ahora otra que nos llama a reflexionar. Dice: a menudo es cierto, en otro sentido, que aquellos que han sido misericordiosos alcanzan misericordia, pues ellos alcanzan misericordia de otros. Nuestro Salvador dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en nuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Habrá este tipo de sentimiento general. Si un hombre fue rígidamente justo nada más, cuando pierde su posición en el mundo, pocos se compadecen de ese pobre hombre, cuyo sincero esfuerzo fue el de ser ayudador de otros. Pero cuando alguien sincero que ayudó a otros se encuentra en problemas, todos dicen: estamos con él. Cuando alguien está en problemas, está en dificultades y ha sido misericordioso con otras personas, estas personas le ayudan a él. Por esto es que debemos de mostrar misericordia también, porque la bienaventuranza, la promesa es: porque ellos alcanzarán misericordia. Ya hemos alcanzado misericordia en el Señor Jesucristo. Cuando vemos las bienaventuranzas, que son para las personas que han sido salvas, que han sido regeneradas por el Espíritu, pero alcanzaremos misericordia de aquellos hermanos, de aquellas personas que aún no conocen al Señor, si nosotros empezamos a mostrar esa misericordia que hemos recibido de Dios. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.